Muy buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a todos nuestros asistentes. Siguiendo con nuestra agenda de este ya varios días, cuarto día de Semana del Plástico, damos inicio a la segunda charla de esta tarde que lleva por nombre ¿Estamos dispuestos a pagar por el medio ambiente? Esta charla es presentada por Julie Loaiza de Soplascol. Soplascol tiene como propósito ser reconocida a nivel local y nacional como una empresa líder en la fabricación y comercialización de soluciones de empaque, con amplias aplicaciones y usos que brinda alternativas según las necesidades. Julie Loaiza Zapata es gerente de Soplascol, es psicóloga, magíster en estudios feministas y de género, magíster en dirección de empresas MBA y máster en, me enredé con la pronunciación, Behavioral Economics. Experiencia de 8 años en coordinación y dirección de equipos y 7 años de experiencia en la industria del procesamiento y transformación del plástico. Antes de darle la palabra a Julie, les recordamos que las preguntas las pueden realizar a través del chat en la pestaña de preguntas que está a mano derecha superior de su pantalla. A medida que vayan llegando estas preguntas, Julie las irá respondiendo. En el menú a la izquierda de sus pantallas están los datos de la conferencista por si quieren contactarla directamente, escribirle un correo o agendar alguna cita de negocios que se realicen esta semana. Les recordamos también que este evento es un evento pago. El contenido presentado por los expositores en las diferentes sesiones de Semana del Plástico no refleja necesariamente la posición, valores ni políticas de Acoplásticos. Y sin más preámbulos, Julie, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que se interesaron por el título. Yo creo que es bastante provocador. Es un poco extraño eso de una psicóloga como gerente de una empresa, así que bueno, para mí es muy grato, la verdad, poder compartir pues parte de las reflexiones que hemos venido teniendo como equipo de trabajo en Soplascol. Y en un contexto, digamos, tan movido políticamente, con tantos cuestionamientos acerca del medio ambiente. Entonces, pues, muchísimas gracias. Solamente te pido si me confirmas que se vea la presentación. Listo, ya, si me puedes confirmar. Aún no la vemos, ¿No? aún no la vemos. Es que estoy compartiendo toda la pantalla, pero no sé. Ahí sí esperamos un momentito. No sé si No todavía la no. vemos aún. De pronto intenta de nuevo dejar de compartir, volver a ingresar con compartir toda la pantalla, a ver si ya Ok. lo logramos. Yo te aviso apenas la veo. A ver. Ya estoy viendo tu Ya. pantalla, pero tu Ok. presentación aún no. Sí, estaba haciendo algo mal, creo. Así que, perdónenme un segundito. Ya está abriendo. Ya se Listo. ve, si quieres ponerla en modo presentación para que se vea un poquito. Eso ya, perfecto. Listo. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias a todos y a todas. Como amablemente me presentabas, Alejandra, hay una parte que se va a retomar y es algo sobre ese último estudio que dice que realmente fue muy bonito porque habla en última sobre nuestro comportamiento como seres humanos. Entonces, pues también parte de la intención de que las preguntas puedan ser durante la presentación y no solamente al final, es que a mí me interesa y a nuestro equipo de trabajo en Soplascol nos interesa que podamos tejer conversaciones y tejer conversaciones sobre temas controvertidos, como digamos todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental y específicamente la que pues tenemos en el mundo con ocasión de los plásticos que producimos y consumimos. Voy a compartirles algunos hechos y unos datos
Pero antes de eso quisiera como contarles un poco de mi experiencia, más de mi experiencia vital. Yo soy un poco chismosa también, me encantan los chismes antes de las charlas con datos específicos. Y una de las cosas digamos, trabajando en una empresa como Soplascol, que es una empresa que tiene muchísimos años de trabajo con residuos plásticos que se vuelven en últimas materia prima para nuestros productos. Nosotros fabricamos no solamente con resinas vírgenes u originales, sino también con resinas recuperadas ahora post-consumo. Y ha sido como parte de la normalidad o la naturalidad, digamos, de la empresa durante todos estos años, con ya 33 años encima. Eh, Me ven pequeña, no soy pequeña, soy grande, solo que como años. Pero parte, digamos, como de las experiencias que vamos teniendo y que yo he ido teniendo también como profesional y trabajando específicamente como psicóloga, es justamente esa brecha que se ve un poco como en ciudades grandes como Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades capitales, y lo que se vive en otros lugares mucho más alejados, y no tampoco municipios o corregimientos muy pequeños, digo municipios como municipios en Bolívar. Hace no mucho tiempo estuve en Mitú, que es la capital del Baupés, y la distancia que hay entre la capital y un poco como esta discusión entre el centro y la periferia siempre es muy particular y es problemática al final cuando se trata de problemáticas sociales, cuando se trata de abordar problemáticas sociales. Entonces, cuando hace muchos años en Bogotá empezamos a pagar unos pesos de más por una bolsa, pues para nosotros y para nosotras seguramente hoy en día es normal. Yo estuve en MeToo la última vez el año pasado, más o menos sobre el mes de junio, y apenas en junio del año pasado, pues empezaron a aparecer como en los pequeños comercios avisos que decían como ya no le vamos a entregar la bolsa, ¿no? Entonces, como que esa distancia también yo creo que hace parte de los retos que tenemos como sociedad. Y digamos que un poco para contextualizar también, esto seguramente al final de mi presentación se entenderá un poco más, pero ahora sí entro a estos hechos y datos que de entrada pueden parecer un poco desconectados, pero pues digamos que hacia el final tengo un objetivo específico, que es también generar reflexión y discusiones sobre los retos que enfrentamos también como industrias, como empresas manufactureras, en un mundo permanentemente preocupado y cada vez más preocupado, afortunadamente, por el cuidado del medio ambiente, por el futuro, por el cambio climático, y cómo eso al final empieza a traducirse en pequeñas acciones, pero que también nos enfrenta a nuevos retos. Entonces, de un informe simplemente de el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hay 7.000, hay 9.200 millones de toneladas de plástico que se han producido entre 1950 y 2017. Esto es 17, o sea, ya hace varios años. Hay 7.000 millones que se convirtieron en desechos plásticos cuyos de esos 7.000, tres cuartas partes se fueron a corrientes por mala gestión, por poco control, se vertieron, digamos, y se abandonaron en el medio ambiente, en el mar, digamos, cuando no hay estos sistemas de recolección adecuados. Esto es un dato, digamos, mundial de un informe del 2021. Además, esto contrasta con las tasas de reciclaje en el mundo. Entonces, para la fecha del informe, que repito es 2021, las tasas de reciclaje de plástico son inferiores al 10%. Y las emisiones de gases, perdón que dice fases, no me di cuenta que me corrigió, de efecto invernadero relacionados con los plásticos son importantes. Y cuando dice son importantes es que así lo dice el informe, dice son importantes. Al final, para las personas de a pie, las que vamos a la tienda a comprar cualquier cosa y nos dan una bolsita, estos datos no están constantemente en nuestra cabeza. En el 2015, los países, digamos, que están adheridos
firmaron o se adhirieron, perdón, a esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y en Colombia empezamos a escuchar nosotros como industria, pero repito, no para toda la ciudadanía, esto de la Agenda 2030. Y lo que dice específicamente las metas de gestión de residuos sólidos de esta agenda, en específico de este tema, están acá, pues ustedes ahí las están viendo. Simplemente las voy a leer como para dejarlo ahí sobre la mesa. Reducir el impacto ambiental negativo con un énfasis en la calidad del aire y la gestión de desechos. Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. Reducir la generación de desechos a través de la prevención, la reducción, el reciclaje y la reutilización. Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de, digamos, como países desarrollados que aporten esa capacidad técnica y científica para que los países en vía de desarrollo pudiésemos, voy a incluir a Colombia, mejorar justamente esa capacidad para el consumo y una producción más sostenible. Y prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo, que además es mayoritariamente, digamos que esa contaminación viene de superficies terrestres. ¿Cómo se van a medir esas metas? Digamos, en particular, estas metas tenían estos indicadores, que es ver la proporción de residuos sólidos, gestionar esa proporción de residuos sólidos municipales recogidos y administrados en instalaciones controladas con respecto al total de los residuos generados y una tasa nacional de reciclado en toneladas de material reciclado. Y ahí, digamos que para nosotros como empresa, pues empieza a sonar mucho este tema de la responsabilidad extendida del productor, digamos que cuando sale la resolución y nos empezamos un poco como a impactar, ¿no? Y cómo vamos a hacer eso que suena tan complicado, cómo gestionar un problema o una situación ambiental grave que de alguna manera nosotros como fabricantes parecemos estar generando, pero que también, pues, digamos que se encuentran ahí unas responsabilidades individuales, sociales, institucionales importantes. Entonces, esto, y aquí voy a como pasarme de página para decirles que esto es de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que para el 2018, estos son datos de 2018, decía que para la región de América Latina y del Caribe, la generación anual promedio de residuos sólidos municipales había sido de 224 millones de toneladas. Y el cálculo, digamos, como en una condición como en la que nada cambia, se calculaban 259 millones de toneladas para 2030. Para América Latina y el Caribe, los países que más generamos esos residuos sólidos municipales somos Argentina, Brasil, Colombia y México. Cuando leí este informe me pareció muy curioso y busqué el tamaño de los países, ¿no? Y resulta que, digamos, en superficie, Perú aparecía, digamos, como un país más grande, pero curiosamente Colombia estaba aquí como liderando la posición en la generación de residuos sólidos pues para la región de América Latina y del Caribe. La cobertura de recolección, según este estudio del Banco Interamericano, para la región fue de el 95% en zonas urbanas, del 75% en zonas rurales, y es muy importante este dato, y es que un 39% es llevado a sitios inadecuados de disposición y un 4%, que es realmente un porcentaje casi ínfimo, es sometido a procesos de valorización, digamos, mecánica o energética. En Colombia, según este informe, la cobertura de recolección de residuos sólidos municipales fue del 97.4% en zonas urbanas y el 24.1% en zonas rurales, que ya, digamos, me permite otra vez conectar esto con la idea inicial, y es las brechas que vemos entre las grandes zonas urbanas en gestión de residuos, pero también en hábitos de consumo, y las zonas rurales. Voy a volver a pasar así como a hacer otro salto. El informe de monitoreo a los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua y Saneamiento Básico, que pues
digamos que hace parte de los recursos que el Estado le entrega a las municipalidades y a los entes departamentales para, digamos, las cuestiones de agua y saneamiento básico. Dice que el 90, para digamos, este periodo del 2020 a 2023, el 94% de las zonas urbanas tiene cobertura de aseo y el 30% de las zonas rurales tiene también cobertura de ese servicio. Y además, nos dice este informe que 691 municipios reportan ante el sistema de inversiones en agua potable y saneamiento básico, y que de esos que reportaron, hay un 93% que dispone los residuos en sitios adecuados, el 48% lo realizan digamos, ese tratamiento en zonas urbanas, y solamente el 17% hace actividades de aprovechamiento. Y aquí también una nota adicional, y es que lo que dice este informe en últimas es, aquí un poco entre nos, es, los municipios que no reportaron, pues no reportaron. Hay 1.103 municipios en Colombia y solamente 691 municipios reportaron ante este sistema de inversiones. Y entonces, al final, pues en toda esta discusión por el medio ambiente, por la calidad del agua, por el cambio climático, al final, ¿cuál es el problema? Entonces, yo tenía aquí un chiste preparado. Luego, cuando yo misma me presenté a mí misma, dije, no, qué mal chiste, pero igual se los voy a decir. El problema es que hay 400 municipios que no reportaron, 412 exactamente, o que esta es una charla un poco rara que empieza con datos sobre la basura marina y la contaminación por plásticos digamos, en el mar, y luego de la nada se pasa como a los datos del sistema de monitoreo y todos los datos, digamos, estatales, o todos los múltiples sistemas de información que tenemos en este país, en los que se reporta qué hacen los entes gubernamentales. O la verdad es que de golpe no se sabe realmente cuál es el problema, o se sabe que hay muchos problemas y todos son graves, todos hay que atacarlos, y además con un poco el tiempo en nuestra contra, ¿no? Porque los informes sobre el daño ambiental cada vez son mucho más complejos y alertan mucho más sobre la importancia y la urgencia de tomar acciones. Y justamente la Agenda 2030 es una agenda que tiene de entrada como esta lógica de tomar acciones de manera urgente. Entonces, hay una cosa importante, y es que realmente el problema, desde nuestra perspectiva, y también digo nuestra, la he compartido, la hemos compartido, la hemos discutido con nuestro equipo de trabajo en Soplascol, pero también a nivel un poco personal y como consumidora, porque yo también soy consumidora, no solamente soy trabajadora de una empresa, es que así como los problemas sociales, los problemas ambientales son problemas multidimensionales, y nos trae, digamos, a colación varios aspectos a tratar. Entonces, como es un problema multidimensional, requiere asimismo abordajes multidimensionales. La Agenda 2030 nos traía y nos trae, digamos, toda una serie de acciones que tienen que llevar a cabo los países a nivel político, a nivel legislativo y a nivel económico, para poder abordar el problema. Entonces, de acá tenemos todas las legislaciones relacionadas con responsabilidad extendida al productor, con prohibición de plásticos de un solo uso, o con, digamos, toda una serie de programas y políticas para la reducción, la reutilización, el reciclaje, también el apoyo a, digamos, todas estas cadenas de recicladores y recicladoras que están mayoritariamente, y para América Latina en su gran mayoría, pues hacen parte de la economía informal. Y pues digamos que siendo un problema multidimensional, hay una cosa que de golpe uno cuando conversa sobre el problema ambiental es como, es que se contamina mucho, es que las empresas ponen mucha basura en el mercado,
y esto sí es personal, yo siento muchas veces que la discusión sobre qué hacemos en nuestro cotidiano, pues no aparece, digamos que no aparece este punto intermedio que ustedes ven en pantalla, que es el comportamiento individual y social. Naturalmente, cuando se abordan problemas multidimensionales con abordajes, valga la redundancia, multidimensionales, pues es fundamental entender que las personas más afectadas por una crisis ambiental o por las crisis ambientales suelen ser las personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, que hay personas que no van a estar dispuestas a hacer cambios, digamos que si el cambio no representa un acto un poco más transaccional, como ver de manera mucho más inmediata algún beneficio por ello. Hay intereses políticos y económicos también dentro de hacer o no, eh, digamos, como un mundo ambientalmente más amigable o más sostenible. Y hay decisiones del consumidor final que están, digamos, ligadas a tendencias socioculturales, económicas, dependen también de los contextos sociales, dependen de los contextos, digamos, también de vulnerabilidad o no. Entonces, voy a volver a esto y lo traje así como textual de uno de estos informes del Banco Interamericano, porque una de las cosas que hemos también sentido, por supuesto, como empresa, es que estos últimos años y seguramente los años que vienen van a seguir siendo años en los que tenemos mayores, digamos, indicaciones, mayores obligaciones y responsabilidades respecto a actividades de reciclaje y tratamiento mecánico y biológico. Julie, Sí. disculpa, hay una pregunta en el chat. Uh-huh. ¿Quieres que te la lea, Val? Sí, sí, sí. Dice, ¿dan alguna razón por la cual se lee que Colombia es uno de los 3 países de América Latina más contaminantes? En que es que la verdad queda uno con la duda y con el sinsabor de alguna manera. Ya. Segundito, cuando dijiste la duda y el sinsabor. Vale, te repito. La segunda parte dice, es que la verdad queda uno con la duda y con el sinsabor de alguna manera. Uh-huh. No, pues digamos que en esa parte del informe o en ese informe yo consulté no, pero lo tengo. Así que lo podría compartir sin ningún problema, te lo puedo compartir, Alejandra, al final. Pues presumo que los correos de las personas que están escuchando y que están inscritas, pues ustedes tienen acceso a ellos y los podemos compartir, o si la persona puede dejar su correo o me escribe, digamos que la forma de comunicación la resolvemos, pero tengo el informe. No hay una razón, realmente está puesto un poco como el análisis de los datos. Hay una cosa, es que este informe específico, en últimas también recoge datos, por supuesto el banco puede investigar, pero para el caso de Colombia hay datos que pone Colombia, o sea, los datos los entrega el país. Entonces, seguramente hay también algunos márgenes de error en últimas en estos informes, y es que hay datos a los pues, que los países entregan y hay otros países que no entregan, con lo cual pues el acceso a la información, digamos que también puede viciar un poco el resultado, pero la conclusión en última sí es, pues es simplemente como esa afirmación, es que estamos dentro de los 4 países, digamos, que más residuos o desechos ponemos en América Latina y el Caribe. Entonces, retomo simplemente diciendo como que en estos años hemos tenido y seguiremos teniendo una mayor responsabilidad en actividades de reciclaje, tratamiento mecánico, biológico, más programas y seguramente muchas más acciones que creo que si alguien estuvo en la conferencia de mi colega John Reyes el día de ayer, pues nos vemos cada vez más enfrentados con esto de desarrollar la economía circular, con entender mejor qué quiere decir que como productores o fabricantes o como parte de la cadena tengamos una responsabilidad también en lo que pasa al final de la cadena, dónde está el consumidor. Y una de las conversaciones que habitualmente tenemos es como qué pasa al final con el comportamiento individual y social. ¿Y qué pasa con nuestra forma de tomar decisiones? ¿En dónde enganchan todas estas, digamos, todos estos retos que tenemos como países con el individuo
y con su contexto más próximo. Entonces acá, pues, digamos, está esa pregunta y aquí simplemente retomo un estudio que, pues no, es un artículo realmente que encontré en la República, que también se los puedo compartir. El artículo se llama Más del 50, tiene como este titular grande, así como también se hace publicidad a las cosas buenas y no nos gustan tanto las que no se ven tan bonitas, porque uno ve el artículo y el artículo dice, más, así grandísimo, más del 50% de los colombianos cree importante que los productos sean ecoamigables. Y luego muy chiquitico dice esto, luego muy chiquitico dice, solamente el 21.4% tiene en cuenta la protección del medio ambiente al momento de tomar sus decisiones de compra. Entonces, si ustedes ven los porcentajes, pues no es un problema menor. Digamos que hay una parte del cuidado del medio ambiente que nos compete a todas y todos como ciudadanos y ciudadanas en la vida cotidiana, en la vida diaria. Y aquí luego voy a hacer otro pequeño salto como a la economía de la conducta, que es, digamos, donde yo creo que muchos países están encontrando una solución a estos grandes problemas sociales y ambientales que solamente se empiezan, digamos, como a resolver, entre comillas, cuando hay una mayor conciencia, pero además un comportamiento mucho más coherente con lo que se cree. El 61%, el 61.3% cree que es importante que las empresas tomen acciones ambientalmente responsables, ¿sí? Entonces eso es 60% de las personas que seguramente participaron en esta encuesta dicen, claro, las empresas son responsables de lo que ponen en el mercado. El 57.6% dice, es importante que un producto o servicio sea respetuoso con el medio ambiente, ¿sí? Entonces acá ya está un poco la carga sobre el producto. Hay un 32% que dice, yo compro estrictamente lo que necesito y así reduzco el desperdicio, ¿sí? Los números también son un poco, quiero decir, no, voy a decirlo así, son un poco odiosos también, porque si uno dijera que el 68%, digamos, quitémosle el 2.3 y digamos el 70% de las personas compran más de lo que necesitan y generan desperdicio, digamos que cambia la dinámica del análisis. Y eso lo dejo ahí seguramente para ahora generar algo de discusión si hay alguna otra pregunta o reacción. Hay un 25.9% que usa transporte coamigable dentro de lo que está el transporte público, el carro híbrido, bicicleta, patineta, caminar, irse con un amigo, llenar el carro y hacer ruta. Y repito, solamente el 21.4% de la población encuestada tiene en cuenta esa protección del medio ambiente cuando va a comprar. Entonces, la pregunta inicial sobre si estamos o no dispuestos a pagar por el medio ambiente es una pregunta en últimas fundamental en el sentido en que si cotidianamente nosotros podemos decidir renunciar a alguna característica que puede ser precio, y renunciar a precio quiero decir pagar un poco más. No hay muchos estudios en realidad, digamos, no encontré muchos estudios para compartirles datos sobre eso, de qué tanto, a pesar de que estemos muy conscientes de que el cuidado del medio ambiente es fundamental para el futuro, qué tanto eso se ve reflejado en nuestras decisiones de compra. Entonces, cuando decía, claro, solamente el 21.4% tiene en cuenta eso, eso quiere decir que seguramente ve el producto que dice que tiene el sellito verde, que esto es un material ecoamigable y no contamina, o es biobasado, biocompostable, o bueno, de eso saben más expertos y expertas en temas de materias primas, pero la decisión al final puede ser por precio. Entonces, no, pues chévere que sea ambientalmente sostenible, pero es que vale 2.000 pesos más. O chévere, pero es que me cuesta más. O estoy renunciando a la calidad. Sí. Disculpa, Julia, hay una nueva intervención, te la leo.
¿Qué acciones han llevado a cabo para que los clientes estén dispuestos a pagar por productos más amigables con el medio ambiente? Ujú. Voy a anotar la pregunta porque me parece una pregunta muy importante y quisiera como dejarla un momentico ahí en pausa si la persona que preguntó me lo permite, para contarles un poco qué hemos hecho nosotros. Entonces voy a pasar de una vez a esta parte y es qué afecta la decisión de compra y la disposición a pagar. Entonces simplemente traje dos como sesgos que son, digamos, los sesgos son poco errores de nuestro pensamiento. El 85% de las decisiones que tomamos día a día son automáticas. Hace parte, es como, no sé si hay personas que hayan escuchado eso de, ¿no?, que el cerebro reptiliano y que el cerebro más emocional, pues las decisiones que tomamos cotidianamente no son necesariamente conscientes. Uno no analiza cada paso antes de darlo, uno no se pone a pensar si será que me baño o no me baño, porque en últimas hace parte de nuestra supervivencia que hayan comportamientos que, pues en últimas, están un poco en vía de la supervivencia, pero también se automatizan porque pues el cuerpo necesita como ahorrar energía para otras cosas. Estos son como, obviamente no son análisis míos, por supuesto, son de la economía de la conducta. Hay un autor muy famoso, de hecho, que se ganó un premio Nobel de Economía, que además era un poco raro porque es psicólogo, que se llama Daniel Kahneman, y tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Y analiza un poco esto como del sistema uno, que es el automático, y el sistema 2, como si tuviésemos dos sistemas en el cerebro, diciendo el sistema uno es el que se encarga de más del 80% de las decisiones que usted no las piensa. Y cuando son ese tipo de decisiones que uno no piensa, digamos que se le llaman sesgos, digamos a este tipo de, como de errores del pensamiento. Entonces, el sesgo del presente y lo traigo, por eso parece como una charla un poco partida en pedacitos, pero se van juntando, es que las personas tendemos a darle mayor prioridad a la gratificación inmediata que al beneficio futuro. Y sobre esto realmente no encontré ningún estudio que tuviese relación con la disposición a pagar pues en últimas, por productos más sostenibles para el medio ambiente, pero sí hay muchos estudios relacionados con por qué las personas no ahorran o por qué las personas no ahorran, no ahorramos, por qué las personas no tenemos un hábito constante, frecuente de hacernos chequeos médicos. Y es que como primamos o le damos más relevancia a la gratificación inmediata, digamos que es un poco naturalmente preferimos el placer que el dolor. Y pues la verdad es que yo pienso en todas las veces que he pedido un domicilio eh, y digo, pues tengo hambre, no quiero salir, y el domicilio llega en 10 minutos ahora con todas las aplicaciones que hay para pedir comida rapidísimo. Y entonces ahí en últimas, cuando esa decisión, pues no la hago consciente, cuando yo digo tengo hambre, voy a pedir algo y listo, pido, pago y ya está, no estoy pensando seguramente en que ese empaque de esa comida, si yo no la dispongo bien o si en mi municipio o en mi ciudad no hay todo digamos como toda una serie de condiciones para tratar esos residuos, pues simplemente probablemente llegue al mar o probablemente llegue a un ambiente, digamos que sea muy biodiverso, ¿sí? Y la imagen, digamos que lo dice bien, también se han hecho estudios de si yo le doy hoy 100 pesos, pero si hoy le doy 100 pesos, o más bien, si quiere, en un mes le doy 120 pesos. La mayoría de las personas en los estudios que se han hecho en pues, universidades que tratan como sobre este tema de la economía de la conducta dicen la mayoría de las personas prefieren los 100 pesos hoy, a pesar de que el beneficio futuro es mayor. Y este otro sesgo que se llama aversión a la pérdida, digamos que hay estudios, estos mismos científicos de la conducta han dicho que las personas sentimos mucho más la pérdida que la ganancia, aunque sean de magnitud similar. Eso quiere decir que no sé si les ha pasado, que se les pierden 5,000 pesos
del bolsillo cuando se fueron a coger el bus, el taxi o lo que sea, como que uno siente un dolor de 5.000 pesitos. Pero cuando se los encuentra, la alegría es chévere, es como, wow, qué bien, me gané 5.000 pesitos que no me acordaba que tenía. Lo que han dicho es que es como, en últimas, como la magnitud de esa sensación, de esa emoción, es mucho mayor cuando se pierde que cuando se gana, y a pesar de que sea, digamos, como un valor similar. Y entonces traigo estos dos, digamos, estos dos sesgos para decir, claro, cuando estamos hablando de cómo, digamos, parte de lo que no termina de enganchar o que todavía necesitamos mucho más trabajo para enganchar es en dónde está nuestro comportamiento cotidiano a la hora de ser ambientalmente sostenibles. Si uno dice, no, voy a comprar un empaque ambientalmente sostenible o, no sé, reciclado o con un producto, digamos, desarrollado específicamente como para que se disuelva la resina en el agua o sea biobasado, tendría que estar pensando a qué quiere renunciar, es decir, qué quiere perder. ¿Sí? Muchos consumidores podrán pensar, no, yo no quiero pagar más, porque pues pagar más en últimas es pues perder más. O no quiero renunciar a la calidad. O no quiero tampoco renunciar, digamos, como al sabor, digamos, en casos de empaques ecosostenibles en sectores de alimentos. Cuando uno se enfrenta a eso, digamos que cuando cotidianamente los seres humanos nos enfrentamos a eso, lo más probable es que si no hay políticas mucho más comportamentales, si se quiere, para generar como que esta conciencia del medio ambiente sea lo primero en lo que uno piensa y esté dispuesto a perder un poco, pues las políticas en últimas terminan siendo no insuficientes, son, digamos que pueden ser suficientes, pero el tiempo es mucho más largo y lo que no tenemos, digamos, como mundo es tiempo. Y respecto de este que era el sesgo del presente, es seguramente, sí, pues esto es un poco de los mismos creadores de Algo me tengo que morir. Pues al final, cuando este mundo se acabe, pues yo no voy a estar acá. Y como cuando este mundo se acabe, yo no voy a estar acá, pues es irrelevante. Sí, eso por una vez que yo me pida este domicilio, o eso por una vez que yo haga esto que tanto me gusta, que yo sé que en últimas afecta el medio ambiente. Yo soy fumadora, que eso no es muy taquillero decirlo, pero claro, pues los fumadores deberíamos andar como con una bolsita donde metemos nuestras colillas y deberíamos tener lugares de disposición, pero al final cuando estamos o cuando yo estoy fumando y estoy en la calle, seguramente no siempre pienso, ay, voy a guardar la colillita, no, bueno, por una que tire después de tantas que tiran, pues eso al final no es tan grave. Priorizar el presente y este miedo a perder, yo creo que son, y seguramente otros muchos más errores, digamos, como del pensamiento, son en últimas bloqueos o otras, sí, otros obstáculos en últimas para terminar de cerrar el ciclo, ¿no? Cerrar el ciclo no solamente cerrar el ciclo del producto, sino es también cerrar el ciclo de la conciencia que tendríamos que generar y que tendríamos que tener para que este planeta, pues digamos, sea sostenible, pero no solo eso, sino que para que nuestras industrias y nuestras empresas sean sostenibles. Entonces voy a simplemente responder la pregunta, que creo que ya casi todo debería estar abriendo a la sesión de preguntas también. A la pregunta que hicieron hace un rato y es, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo que es difícil, Soplascual tiene, pues nosotros tenemos clientes de diversos sectores y uno de los sectores, digamos, en los que es mucho más complejo este tema es pues los sectores de, digamos, como de las industrias de aseo, fundamentalmente porque también su mercado se mueve con el precio, ¿no? Y cuando estamos poniendo un envase reciclado, o estamos poniendo un envase reciclado pero en una máquina de alta tecnología, que es una inversión que tiene que pagarse, y cuando nos suena tanto la diferencia del precio, entonces es como, no, pero eso es reciclado, tiene que ser mucho más barato.
Yo creo que las tendencias del precios que hemos visto, digamos, en los últimos 2 años es que justamente los materiales reciclados empiezan a tener un precio, la verdad, como un poco similar al de las resinas vírgenes, por lo difícil, digamos, de su gestión. Lo que nosotros hacemos también es intentar diferenciarnos con otras cosas, ¿no? Pero también contarle a nuestros clientes cuando tenemos la oportunidad, es cómo se fabrica un envase, cómo nosotros compramos las materias primas recicladas. Eh, es en últimas cómo jugamos con que el precio no sea la primera pregunta. Eh, una vez nos pasó hace un poco más de un año que el cliente, algún cliente me dijo, pero dígame cuánto cuesta. Yo le dije, pero ¿para qué vamos a llegar allá tan rápido? Déjeme llegar de otra manera, o sea, déjeme contarle otras cosas de mi producto. Yo sé que el precio es fundamental para el negocio de mi cliente, porque somos en últimas empresa de negocio a negocio, pues, eh, pero ahí también en últimas es cómo nos acomodamos todos y todas a pues una tarea que es de todos y de todas, no solamente como individuos, sino también como empresas. Cómo empezamos a un poco migrar la discusión a que un poco se especialice más allá del precio, que tenga otros indicadores. ¿Sí? Yo no creo que nadie se pregunte cuando va a comprar cómo será que le pagan a las personas que trabajan en esa empresa. Entonces, pero es una discusión muy compleja, yo creo que es una discusión difícil. No sé, Alejandra, si ya tengo como el tiempo para preguntas. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, ya te escucho, disculpa. Bueno, pues mira, aparte de la pregunta que te leí hace un ratito, no han habido, en este momento no hay más preguntas. Te quedan aún unos minutos, entonces si quieres puedes continuar. Invitar a, espérate, sí, acaban de escribir, ¿manejan material PCR? Sí, sí, sí. Sí, cuando yo digo materiales recuperados o reciclados, me refiero a los materiales PCR. Pues una de las digamos, la historia de Suplascol inicia realmente haciendo procesos de valorización también de esos residuos. Digamos que los fundadores de la empresa fueron recolectores también, digamos, en basureros, cuando en esa época se podía todavía, digamos, eran permitidas esas actividades. Y poco a poco, digamos, migra hacia un modelo de negocio mucho más de fabricación. Pero Soplascol tiene alrededor del 50% de su producción concentrada en PCR y el otro 50% de su producción está, digamos, en resinas vírgenes. Se puede ir moviendo como en porcentajes del 49, 51, pero es realmente como muy, como miti-miti, como digo yo, de manera más informal. Entonces sí manejamos PCR, tenemos, pues digamos, atendemos a diversos tipos de industria, que también es un reto atender a la industria o a una empresa que puede ser como nosotros, que no es muy grande, que atiende emprendimientos, pero también pues tenemos la fortuna de atender clientes también grandes, importantes, que nos mueven también hacia las certificaciones, hacia mejorar también mucho más nuestros procesos, que es todo un reto, digamos, en este momento, cuando estamos hablando de cómo incorporar mucho más y de manera segura para la salud de los seres humanos y de los animales y, digamos, en general del medio ambiente, las materias primas post-consumo o el PCR pues a productos que usamos cotidianamente. Bueno, escriben en este momento por el chat. ¿Cómo ven el panorama frente al cambio en la decisión de compra? Teniendo en cuenta los cambios normativos, ¿se ha notado un cambio a favor del consumo de envases con PCR? Eh, yo ahí tengo como algunas opiniones políticamente incorrectas, pero pues las voy a compartir. Y es que
hay muchas de esas cosas. Vamos a pasar solamente a la diapositiva final, que pues obviamente quería un poco resaltar este tema del comportamiento individual y social, y es que como es tan dependiente del consumidor final, y todos al final, valga la redundancia, somos consumidores finales. Y como consumidores, digamos, es difícil que algo nos suba mucho de precio, porque pues afecta, por supuesto, como los eslabones más débiles también en la sociedad. Entonces, o sea, no hemos visto en nuestro mercado, por lo menos, un crecimiento desproporcionado del consumo de PCR. O sea, hemos tenido, digamos, un consumo así un poco más estable en ese sentido, y es que las empresas y las industrias y los emprendedores que necesitan comprar porque su producto lo requiere, resinas vírgenes, pues lo hacen, y quienes también porque sus productos lo permiten, compran en materias, en PCR, digamos, pueden comprar envases con materias primas PCR, pues también lo hacen. No hemos visto, digamos, nosotros no, digamos, porque tenemos sobre todo producción de envases rígidos. Seguramente ha sido mucho más el cambio en lo que tiene que ver como con los materiales de película o las bolsas. Nosotros no lo hemos visto tanto, pero yo creo que la discusión sí está siendo cada vez mayor, la pregunta sí está siendo cada vez mayor. Las preguntas de nuestros clientes son, venga, ¿usted cómo hace para cumplir con eso de responsabilidad extendida del productor? O venga, es que el corporativo que queda en no sé qué país me dice que hay que empezar a incorporar materias primas PCR, pero pues no puede estar en contacto con el producto. Entonces ahí hemos tenido pues sí la oportunidad de ir viendo proyectos a futuro, desarrollos a futuro que nos permitan, pues, no solo cumplir con la reglamentación y con el requerimiento del cliente, sino también, pues, seguir impulsando en últimas, pues, la sostenibilidad, que sin quererlo y un poco más porque fue una oportunidad de negocio de los fundadores, sino una forma de salvar el planeta, eh, pues, en últimas sigue siendo un compromiso con la empresa, con la sociedad y pues por supuesto también con el crecimiento de nuestros clientes. Muy bien, gracias, Julie. Siguiente pregunta. ¿Creen que en algún momento el PE-PCR puede llegar a costar más que los PE virgen? Eh, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad, voy a dejar de presentar solo para saber si puedo verles. Eh, digamos que yo creo que hay experiencias en Europa y en otros países en los que ese ha sido realmente, ese ha sido realmente como un poco el efecto. El efecto ha sido que, digamos que todas las actividades relacionadas con la inclusión de PCR han generado justamente que si no necesariamente cueste más, pero digamos que los precios sean muy cercanos, no con el PCR, pero sí digamos, de lo que hemos podido investigar, sí, digamos, desarrollos en materias primas que son biobasadas o que tienen, digamos, que no son, pues que no vienen del petróleo, sí hay una diferencia importante en el precio. Con los PCR, por lo menos en los últimos años se han mantenido, se acercan cada vez más, eh, pero pues yo creo que en últimas, que sea más costoso o no más costoso, que cueste más o no, pues por supuesto también va a depender de qué tanto se desarrolla como ese sector del reciclaje en Colombia, que en últimas un gran porcentaje, no solamente en Colombia, en América Latina en general, pues todas las actividades de valorización de residuos sólidos son pues realizadas por un sector muy informal, no necesariamente son empresas constituidas, no necesariamente cumplen como con todas las normas ambientales. Entonces, en la medida en que ese sector se va formalizando, yo sí creo que pues no solamente va a parecer muy similar al precio de las resinas vírgenes, sino que eventualmente podrá costar más, pero pues es realmente como un poco adivinar cómo se van a mover esos precios. Lo que podemos decir ahora es que están muy cerca y que estando tan cerca, pues obviamente es más rentable para una empresa seguir produciendo con materiales vírgenes, ¿no? Porque pues el precio, ahí no hay Perfecto. tanta pregunta por si el precio debería ser ese o no. Gracias, Julie.
Siguiente pregunta. ¿Existe una brecha entre lo que exigen las regulaciones y lo que está dispuesto a asumir el consumidor final? Em, Desde nuestra experiencia, sí. Pues parte de lo que nosotros vemos continuamente, por lo menos en el tema del impuesto al plástico, es que, pues, claro que hay seguramente, y lo hemos conocido también porque nos lo han contado otros pues, clientes nuestros, es que hay empresas que en últimas negocian pues sí, con el impuesto. Como es que yo le vendo más barato porque yo no le cobro el impuesto, que no exigen digamos, como si, o no preguntan si el cliente es exento o no. Entonces, yo creo que hay una distancia importante, hay una distancia importante por el desconocimiento. Nosotros seguimos encontrándonos con a veces proveedores que nunca en la vida han escuchado de la resolución 1407, que nunca en la vida han escuchado absolutamente nada sobre el tema. Y en eso también hay una responsabilidad importante a nivel institucional y que es fundamentalmente la difusión. Eh, entonces, yo creo que la brecha es grande y que siendo la brecha grande también las empresas tenemos una responsabilidad no solamente con el consumidor final, sino con, pues en últimas, nuestros pares, que son nuestros clientes, nuestros competidores, eh, que es fundamentalmente esa, ¿no? Que es poder transmitir la información, digamos que hacer un poco, esta palabra no, seguramente no se usa en estas industrias, pero un comercio justo, al final una negociación más justa, en el sentido de estoy comprando una empresa que cumple con la regulación o le compra una que al final no me cobra el impuesto y me cobra un poquito más barato. Y yo creo que eso al final sí es una decisión, es fundamentalmente una brecha entre la legislación y la vida real, que es perfectamente normal, digamos que no solamente en estos temas sucede. Pues usualmente porque el mundo avanza a un ritmo al que no avanza la legislación, pero la legislación tampoco eh, pues se aplica, digamos, a rajatabla cuando se pone, digamos, como al servicio, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Julie. Por ahora no hay más preguntas en el chat. Última miradita, no veo ninguna otra. Entonces, pues nada más que agradecerte a ti, Julie, a Soplascol y a todos nuestros asistentes por estar esta tarde con nosotros, invitándolos a que se conecten a la última conferencia. Ya en 8 minuticos arranca, entonces bienvenidos todos. Julie, mil gracias. Feliz tarde. Sí, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que se conectaron.